Nunca se menciona la energía nuclear por casualidad, especialmente cuando el presidente Emmanuel Macron propone compartir la disuasión nuclear francesa con la Unión Europea o con Alemania. Se puede considerar que esa es la respuesta ante un entorno estratégico donde la protección de Estados Unidos es cada vez más incierta y donde potencias, por ejemplo Rusia, pero no solo ella, ahora asumen una relación de fuerza más dura en su trato con el continente europeo. En marzo de 2025, Emmanuel Macron anunció su intención de debatir la extensión de la protección del arsenal francés a otros socios europeos, rompiendo con la tradición de nacionalización estricta de la disuasión nuclear francesa. En febrero de 2026, en la conferencia de Múnich, incluso menciona un acercamiento holístico de la disuasión que estaría respaldado, cito, por intereses de seguridad comunes entre los miembros. El canciller alemán Merz confirmó conversaciones confidenciales sobre una posible componente nuclear europea, complementaria a la OTAN y liderada por Francia. Pero detrás de estas fórmulas hay una pregunta central. ¿Debe Francia europeizar su disuasión sin perder su última herramienta de soberanía? La primera confusión que hay que disipar se refiere al reparto nuclear en el marco de la OTAN. El nuclear sharing simplemente designa el estacionamiento de armas estadounidenses, en particular bombas B-61 en varios países europeos, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, con una participación activa de estos estados, principalmente a través de sus vectores aéreos, en este nuclear sharing, todo bajo el control político y operativo, por supuesto, de Washington. Alemania alberga unas 20 B-61 y planea integrarlas en sus futuros F-35, aunque jurídicamente sigue siendo un país no nuclear según el Tratado de No Proliferación. Estados Unidos, según la OTAN, considera que mientras mantenga el control exclusivo en tiempos de paz, el despliegue de armas nucleares no cuenta como transferencia. Según el TNP, la versión del presidente francés no implica trasladar ojivas francesas a Alemania, lo que iría contra la doctrina francesa, el TNP y compromisos alemanes. El Tratado 2+4 firmado en 1990 durante la reunificación de Alemania confirma la renuncia definitiva del país a las armas nucleares. Excluyó estacionar armas nucleares en la ex RDA y mantuvo el marco previo de la OTAN en la ex RFA. La separación nuclear franco-alemana se basa en tres aspectos: la consulta estratégica sobre el posible uso de la fuerza de disuasión, reconocimiento político de que la disuasión francesa protege intereses vitales europeos y aporte financiero alemán al costo de la fuerza nuclear. Si la idea no contradice los tratados, surgen preguntas estratégicas y operativas, definir intereses vitales y una escala de costos. El enfoque francés apuesta por una posible autonomía estratégica europea, pero aunque la tendencia es hacia la volatilidad transatlántica, aún estamos lejos de eso. El riesgo es perder credibilidad francesa sin lograr un compromiso claro de Berlín. No sería la primera vez, ya que la disuasión francesa nace de un reflejo gaullista de independencia después de la Segunda Guerra Mundial. París se niega a depender completamente de Washington para la supervivencia del país y decide dotarse de su propia fuerza nuclear. Operacional a partir de los años 60, luego acompañada en el 66 por la salida del mando integrado de la OTAN, esta fuerza está concebida como la última garantía de la soberanía nacional, ni negociable ni compartible. La independencia nuclear francesa seguirá siendo sagrada durante los diferentes gobiernos de la Quinta República. Ni Giscard d'Estaing ni François Mitterrand aceptarán un reparto. Pese a discursos sobre solidaridad europea, la doctrina es clara. La disuasión protege los intereses vitales de Francia. Para Alemania, lo nuclear implica un triple tabú: el pasado del Tercer Reich, el aniquilamiento de 1945 y la división este-oeste. Generan una cultura política muy desconfiada de posturas militaristas.
La reunificación de Alemania en el 90 consagra la renuncia a la posesión, el dominio y el control de armas nucleares. Alemania acepta la carga nuclear de la OTAN preexistente, pero rechaza cualquier arma nacional. La convergencia estratégica franco-alemana desde la Guerra Fría siempre enfrenta problemas de soberanía y cultura estratégica. Emmanuel Macron busca superar esto apoyándose en un relato europeo más amplio. La iniciativa de Emmanuel Macron surge en un entorno muy deteriorado, con la guerra en Ucrania convertida en un conflicto prolongado en el este. La política de Estados Unidos genera dudas. ¿Deberían los europeos pensar en un plan B de seguridad? Eso opina el presidente francés, quien dice que Europa debe redefinir su seguridad y crear parámetros propios, incluyendo un enfoque común sobre la disuasión nuclear francesa. El reto es unir la doctrina francesa con los intereses comunes, asumiendo que la disuasión ya no es solo nacional. Para dar credibilidad a Europa como potencia, surge la pregunta: ¿qué Europa? Siempre se repiten los problemas, pues cada país percibe a la Unión Europea según su historia, geografía y economía. Los países de Europa Central y Oriental, como Polonia y los Bálticos, dependen de Estados Unidos y desconfían del liderazgo francés o alemán. Estados neutrales como Austria e Irlanda, legal o políticamente, difícilmente participarán. À toute architecture nucléaire européenne. ¿Y qué pasa también con la opinión pública, tanto alemana como francesa? Los primeros no necesariamente quieren renunciar a los principios posteriores al 90, mientras que los segundos siguen apegados a lo que podría ser uno de los últimos elementos tangibles en 2026 de la soberanía francesa. ¿Y qué pasa con la reacción de Estados Unidos, que con su nuclear sharing mantiene control sobre el continente, clave en su estrategia, especialmente en la guerra económica con China y para colocar sus productos e hidrocarburos? Además, está el costo. La disuasión nuclear francesa cuesta unos 6.4 mil millones de euros anuales. En un contexto de presión presupuestaria, París busca socios para financiar y modernizar su arsenal nuclear sin debilitar sus fuerzas convencionales. De ahí el interés en una contribución alemana, que plantea otra pregunta: ¿se trata realmente de un proyecto de seguridad europea o más bien de una solución francesa? ¿En Francia, en última instancia, es una cuestión de recursos y finanzas? Ahora, consideremos de manera realista los pros y los contras. Del lado de los pros, primero, se busca fortalecer la idea de una potencia europea en un entorno cada vez más hostil, ante Rusia, Estados Unidos y otras potencias. Consolidar el núcleo fundador de la Unión Europea, Francia y Alemania, como pilar de la defensa europea, y asociando a Berlín a la doctrina, al costo y a la legitimidad política de la disuasión nuclear. Optimizar los medios actuales, con financiamiento y posibles vectores alemanes, fortalecería la disuasión, aumentando eficacia y credibilidad, aunque el control de las cabezas seguiría en manos francesas. Por otro lado, está el riesgo de diluir la soberanía francesa. Las estructuras de consulta permiten un veto político alemán, lo que limita la independencia que Francia valora desde De Gaulle. Además, persiste la ambigüedad alemana. Merz insiste en el marco de la OTAN el respeto al derecho alemán y rechaza cualquier zona de seguridad diferenciada en Europa. Esto muestra más un rechazo diplomático que un compromiso real de compartir la carga nuclear francesa. También hay riesgo de tensiones transatlánticas. Washington podría percibir una disuasión europea estructurada alrededor de Francia como un inicio de competencia estratégica, con las medidas de represalia que eso implica, principalmente jurídicas y económicas, que podrían venir después. En la Unión Europea, especialmente en Europa del Este, hay oposición porque prefieren el liderazgo estadounidense sobre el alemán o francés, y las potencias que solo hacen sus negocios y dejan el mantenimiento al paraguas estadounidense, incluyendo costos indirectos como infraestructuras y vectores compatibles. Finalmente, aumentan las tensiones con Rusia,
sin resolver la falta de medios convencionales europeos, lo que la disuasión nuclear no soluciona. Las ventajas actuales son principalmente simbólicas y políticas, muestran autonomía y consolidan la pareja franco-alemana, mientras que los riesgos son, por su parte, institucionales, con la pérdida de libertad de acción, estratégicos, con las reacciones estadounidenses o rusas, e internos, con la aceptabilidad alemana, o las oposiciones europeas. Su mayor ventaja: Alemania consigue más seguridad sin ofrecer un compromiso igual. Desde el punto de vista de las motivaciones, ahora hay que distinguir dos niveles. En el plano geopolítico, Emmanuel Macron busca posicionar a Francia como el eje de la seguridad europea. Ofreciendo un paraguas ampliado, busca convertir una posible última ventaja nacional en una palanca de liderazgo europeo. La iniciativa surge en un contexto de fragilidad política y a un año de terminar su mandato. Un proyecto de disuasión europea permite proyectarse internacionalmente y dar un tinte estratégico a una presidencia cuestionada. Sin embargo, la apuesta es arriesgada. Cualquier objeción en Europa recaerá sobre París. Existen muchas limitaciones estructurales. Falta un tratado similar al artículo 5 de la OTAN para garantizar la protección nuclear europea. Alemania no puede comprometerse al control compartido sin revisar sus obligaciones legales, y existe el riesgo de una Europa con dos niveles de disuasión, unos con garantía francesa reforzada y otros bajo el paraguas de Estados Unidos. En la OTAN, finalmente, queda una cuestión estratégica por debatir. El presidente Emmanuel Macron intenta forzar el cambio usando la guerra en Ucrania y el mandato de Trump para que Berlín u otras potencias acepten compartir la disuasión francesa. No está buscando entonces utilizar el tema nuclear como una herramienta de negociación para reequilibrar la asociación franco-alemana y colocar a Francia en una posición ventajosa. Los europeos, siendo los primeros afectados, también desconfían. La idea parece buena en papel, pero es inestable y peligrosa.